Buenas tardes, una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Siempre le vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría e inteligencia para comprender su palabra santa. Le avisamos que la prédica anterior estuvimos mirando a quienes se le dio potestad y autoridad para hacer milagros, para hacer sanidades. Y nos comprometimos en que la próxima predicación íbamos a mirar algunos versos por qué nosotros, los gentiles cristianos, no tenemos esa potestad o esa autoridad de hacer milagros. Porque los profetas, los apóstoles, resucitaron personas muertas. Dios les dio Espíritu Santo con poder, tanto a los profetas, a los apóstoles y también a otras personas como a los 70 y también a los 7 diáconos. Nosotros también recibimos Espíritu Santo de Dios, pero no con el poder que tenían los profetas ni tampoco los apóstoles. Y ahora vamos a comenzar en el libro de Segunda de Reyes. Vamos a ver hasta dónde llegaba el poder que tenían estos profetas de Dios, para que veamos que nosotros no podemos pretender o comparar tener esa potestad, ese poder que Dios les dio a ellos. Miremos Segunda de Reyes, el capítulo 13, el verso 20 y 21 vamos a estudiar. Y dice: y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Mire, estas personas tenían que sepultar a un hombre muerto y por el apuro lo sepultaron en la sepultura del profeta Eliseo. Y miremos el poder, a pesar de que el profeta Eliseo había muerto. Miremos el poder que quedaba en los huesos del profeta Eliseo. Y dice: y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Miremos, ya estaban solamente los huesos de Eliseo, los huesos del profeta, pero dicen que el muerto, cuando tocó los huesos del profeta Eliseo, volvió a vivir, resucitó, para que veamos el tremendo poder de Dios que tenían esos hombres. Nosotros también recibimos Espíritu de Dios, pero lo que no tenemos es poder. Ahora vamos a mirar con la ayuda de Dios. Estas son cosas procesos que tenemos que realizar, y de esta manera se recibe el Espíritu Santo de Dios. Según los registros bíblicos, acá vemos cuando se bautizó el Señor Jesús. Dice en Mateo el capítulo 3, el verso 16. Y dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Qué envió al Espíritu Santo que venía en forma corporal como de paloma? El profeta Juan el Bautista. Eso lo podemos encontrar en el libro de Juan, el capítulo 1, el verso 32 y 33. En ese acto se recibe el Espíritu Santo de Dios por intermedio del bautismo. Así está el ejemplo
cómo se bautizó el Señor Jesús y cómo recibió el Espíritu Santo. Y eso también es para nosotros. Y ahora vamos a pasar a otro libro más, en San Juan, el capítulo 14, el verso 15. Vamos a ver qué función cumple el Espíritu Santo que Dios nos da por intermedio del bautismo. Y dice el verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto también es necesario cumplir con los mandamientos de Dios. Por eso dice el Señor Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué más dice el verso 16? Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ese consolador que hablaba el Señor Jesús se refería al Espíritu Santo que puede recibir cada persona por intermedio del bautismo. Y dice el verso 17: el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir. Si no se pasa por ese proceso del bautismo, no se puede recibir el Espíritu Santo. Y dice: al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Eso enseña el Señor Jesús. Y acá nos vamos a saltar al verso 21. Es necesario pasar por el proceso del bautismo y también es necesario cumplir con este requisito que nos dice el verso 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Miren qué necesario, qué importante es guardar los mandamientos de Dios. Por eso dijo así el Señor Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es necesario bautizarse y también guardar los mandamientos de Dios. Nos vamos a saltar al verso 24. Esto es enseñanza del Señor Jesús. Dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así se demuestra el amor a Dios y el amor al Señor Jesús, si guardamos sus mandamientos y también la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver qué función cumple el Espíritu Santo que recibimos mediante el bautismo. Esta es la obra del Espíritu de Dios. Dice el verso 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Esa es la función del Espíritu Santo de Dios. Nos enseña la Santa Biblia. Es una ayuda para que podamos comprender cada vez mejor y más la palabra de Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Es una ayuda para que podamos comprender la palabra de Dios. Por eso dice: Él
os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Esa es una gran ayuda para cada persona. Recibir el Espíritu de Dios, ¿para qué? Para comprender la Santa Biblia. Ese es el trabajo, la obra del Espíritu de Dios. Nuestro deseo es compartir parte de la palabra de Dios con cualquier persona. Y la persona que escucha o las personas que escuchan no me tienen que hacer caso a lo que digo yo, tienen que hacerle caso a lo que dice la palabra de Dios. Ahora miremos para que veamos qué pasa si no recibimos o no tenemos el Espíritu de Dios. Miremos lo que nos dice el capítulo 2 de Primera de Corintios, el verso 14. Pero el hombre natural, o el hombre común quiere decir, dice, pero el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios. No capta. El hombre común o natural no puede entender si no tiene el Espíritu de Dios. Dice, el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura. Miremos lo que dice la palabra de Dios para el hombre natural. Si no tiene el Espíritu de Dios, dice que las cosas que están en la Santa Biblia para él son locura. ¿Y qué más dice? Y no las puede conocer porque se han de discernir espiritualmente. Miren qué importante y qué necesario que es recibir el Espíritu de Dios para poder comprender las Sagradas Escrituras. Porque dice que el hombre natural o común sin el Espíritu de Dios no las puede comprender y para él son locura las cosas que están escritas en la Santa Biblia. Ahora vamos a mirar en Primera de Juan el capítulo 2 y vamos a estudiar el verso 20 y el verso 27. Para que veamos la obra que realiza el Espíritu de Dios en cada persona. Dice el verso 20, Cristo les ha dado a ustedes el Espíritu Santo y todos ustedes tienen conocimiento. Con eso se obtiene conocimiento, con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué nos dice el verso 27? Nos vamos a saltar. Dice, pero ustedes tienen el Espíritu Santo que Jesucristo les ha dado y no necesitan de que nadie les enseñe, porque el mismo Espíritu les enseña todas las cosas. Esa es la obra, ese es el trabajo que realiza el Espíritu de Dios en cada persona. Nos enseña. Eso es una ayuda para poder entender y comprender la palabra de Dios. Miren qué gran ayuda que le da Dios a una persona que quiere y le interesa saber de la santa palabra de Dios. Se tiene que bautizar y mediante el bautismo se recibe el Espíritu Santo de Dios. Y ahora nos vamos a pasar a Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 24. Allá en San Juan el capítulo 14 y 15
decía que también para recibir el Espíritu Santo era necesario guardar los mandamientos de Dios. Y el bautismo también es un mandamiento de Dios. Y acá nos dice Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 24. Miremos lo importante o lo necesario que es guardar los mandamientos de Dios. Dice el verso 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Miremos qué necesario o qué importante. El que guarda los mandamientos permanece en Dios. ¿Y qué más dice? Y Dios en él. Y en esto conocemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos es dado. Ahora, ¿cómo podemos decir que somos hijos de Dios? ¿Cómo podemos decir yo tengo el Espíritu de Dios si no guardo los mandamientos de Dios? Y lo voy a estudiar así corrido el verso para que veamos que si no guardamos los mandamientos de Dios, no podemos recibir el Espíritu Santo. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto conocemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Sin guardar los mandamientos de Dios, no podemos recibir Espíritu de Dios. Y tampoco si no pasamos por el proceso del bautismo. Ahora vamos a ir mirando la diferencia que hay entre los apóstoles y nosotros los gentiles. Miremos que hay una gran diferencia entre apóstoles y los gentiles cristianos. Vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 24, y vamos a estudiar del verso 44 al 47. Dice, esto fue después que resucitó el Señor Jesús. Esto fue lo que les enseñó y le dijo a los apóstoles. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí le explicó que todo lo que tenía que pasar, el sufrimiento y su muerte, era lo que estaba dicho en los profetas y en los salmos. Y miremos el verso 45. Miremos este gran acontecimiento que tienen los apóstoles de parte del Señor Jesús. Y dice, entonces les abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras. Ahora miremos qué significa, qué es abrirle la mente. Acá el Señor Jesús le dio espíritu a los apóstoles para que comprendiesen las Escrituras. Esa es la gran diferencia entre los apóstoles y nosotros los gentiles. Los apóstoles recibieron 2 veces Espíritu Santo. El primer espíritu, la primera vez que reciben, es para que comprendan las Escrituras. Eso también es lo que recibimos nosotros por intermedio del bautismo. ¿Y qué más dice? Y dice el verso 46, y les dijo, así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos,
al tercer día. Ahora miremos otra tarea, otro gran trabajo que le dio Dios a los apóstoles por intermedio de su Hijo Jesús. El verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto también fue un trabajo para ellos. Por eso que hoy la Santa Biblia está en todas las naciones. Tenían que predicar al Señor Jesús comenzando desde Jerusalén. Esto también fue un trabajo que realizaron los apóstoles. Y nos vamos a saltar al verso 49 para que veamos y notemos la diferencia de los apóstoles y nosotros. Y dice el verso 49, he aquí, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Esto se lo dijo el Señor Jesús a los apóstoles después que resucitó de los muertos. ¿Y qué le dice? Pero vosotros quedaos en la ciudad. Se tenían que quedar en Jerusalén. ¿Para qué cosa? Dice, hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Dice que tenían que ser revestidos. ¿Y qué significa revestir? Poner una ropa sobre otra. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre ese espíritu que recibieron los apóstoles para entender las Sagradas Escrituras, sobre ese espíritu iba a venir otro segundo espíritu con poder sobre ellos. Y eso lo vamos a confirmar en el libro de San Juan, el capítulo 20, el verso 19 al 22. Y dice, al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. ¿Por qué estaban reunidos el primer día de la semana? Porque los buscaban a los discípulos para matarlos. Estaban escondidos. ¿Y qué más dice? Vino Jesús y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Esto fue después que resucitó el Señor Jesús. ¿Qué más dice el verso 20? Y dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaban viendo al Señor. Sentían gozo, alegría, viendo al Señor Jesús resucitado. ¿Y qué nos dice el verso 21? Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y miremos acá, explica qué fue cuando dice el Lucas que les abrió la mente. Acá lo explica con otras palabras. Dice el verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Por eso que los apóstoles, cuando el Señor Jesús les sopló las narices, les dio Espíritu Santo. ¿Para qué cosa? Para que comprendiesen las Escrituras. A eso se refiere, como dice Lucas, que les abrió la mente. Vamos a ver que los apóstoles recibieron Espíritu Santo para comprender las Escrituras. Eso es la primera vez que reciben Espíritu Santo. Y la segunda vez lo reciben
En el día de Pentecostés reciben espíritu y poder. Vamos a mirar ahora en los Hechos 2, el verso 1 al 4 vamos a estudiar, para que veamos que 2 veces reciben Espíritu Santo los apóstoles. La primera vez era para que comprendiesen las Escrituras y la segunda vez reciben Espíritu con poder. Y eso es lo que no podemos recibir nosotros, los gentiles cristianos. Dice el verso 1 del capítulo 2 de los Hechos: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y dice el verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Miremos cómo vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y dice el verso 3, y se les aparecieron lenguas como lenguas de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Los que recibieron Espíritu Santo con poder fueron los apóstoles. Y dice el verso 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esas otras lenguas eran diferentes idiomas. Ahora, ¿por qué necesitaban saber otros idiomas? Porque los apóstoles tenían que ir a las naciones a predicar a Jesús y la palabra de Dios. Y dice, según el Espíritu les daba que se expresasen. Y vamos a estudiar también el verso 5. Había en Jerusalén judíos que de allí residían, varones piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Judíos de todas las naciones, y han ido a celebrar la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés a Jerusalén. Y dice el verso 6, y al ocurrir este estruendo se juntó la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno les oía hablar en su propia idioma o en su propia lengua. Los judíos quedaron muy sorprendidos que los apóstoles comenzaron a hablar en otros idiomas. Y dice el verso 7, y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Se preguntaban los otros judíos, ¿no son todos galileos? Y se sorprendían porque los apóstoles hablaban otros idiomas. Y dice el verso 8, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eso era lo que les sorprendía a los demás judíos. ¿Cómo puede ser esto que cada uno de nosotros le oímos hablar en nuestra propia lengua o idioma donde han nacido esos judíos? Ahí recibieron poder porque tenían que ir a las naciones y también tenían que saber hablar en otras lenguas que son idiomas. Y nos vamos a saltar al verso 38, algo que les enseñó el apóstol Pedro, y dice, Pedro les dijo, arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miren, ahí les enseña: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don que recibimos nosotros es para comprender la palabra de Dios, pero no recibimos poder. Y nos vamos a saltar al verso 41. Así que los que acogieron bien la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Miren, en esta predicación que hace el apóstol Pablo, se convirtieron como 3,000 personas, porque ellos tenían poder también para enseñar y predicar la palabra de Dios. Vamos a ir a mirar a la última cita bíblica y ya terminamos con esta porción de la palabra de Dios. La última cita bíblica la vamos a estudiar en Mateos, el capítulo 28, y vamos a estudiar el verso 18 al 20. Esto también fue una de las últimas palabras que les habló el Señor Jesús antes de irse al cielo. Y dice el verso 18: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Miremos el verso 19. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Por eso que necesitaban poder y poder hablar en diferentes idiomas, porque tenían que ir a todas las naciones. ¿Y qué más dice? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso que el bautismo también es un mandamiento de Dios. ¿Y de qué manera se recibe el Espíritu Santo? Por intermedio del bautismo. Ahora, ¿qué más le ordenó el Señor Jesús a los apóstoles para las naciones? Dice el verso 20: enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Por eso que también hay que cumplir con los mandamientos de Dios. Hay que pasar por el proceso del bautismo. Por eso dice: enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran diferencia entre los apóstoles y nosotros los gentiles. Ellos recibieron 2 veces Espíritu Santo. La primera vez fue para que comprendiesen las Escrituras, y la segunda vez recibieron Espíritu Santo con poder para hacer sanidades, milagros, y también para poder hablar en otros idiomas. Nuestro deseo es que ojalá de los versos que estudiamos, aunque sea 1 o 2 versos de lo que estudiamos, a cualquier persona le atraigan. Desde ya, muchas gracias por la atención a la palabra de Dios, y nos volvemos a ver en cualquier otro momento.